Bienvenida y bienvenido a Conectada al Cambio, un podcast creado por estudiantes de educación social. Nosotras somos Celia, Samu, Ana y Carlos y en el episodio de hoy hablaremos sobre la gestación subrogada, que es un tema que socialmente abarca muchas preguntas y diferentes opiniones. El capítulo de hoy se llama El camino de gestación subrogada, testimonio familiar. Y pues bueno, a lo largo de la historia, la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler, ha sido un tema muy controversial, pero que también ha brindado la oportunidad a familias que no pueden tener hijos de manera biológica a crear una familia. Y bueno, hoy tenemos el honor de hablar con un matrimonio que ha vivido esta experiencia de primera mano. Han decidido compartir su historia, contarnos cómo llegaron a tomar esta decisión, los desafíos y emociones que vivieron y su perspectiva personal sobre este proceso. Nuestro objetivo con este episodio es poder brindar información y darle visibilidad a su historia. Esperamos que esto os ayude a entender más este proceso y a contribuir una visión más completa respecto al tema. Es importante destacar que no estamos aquí para juzgar, sino para conocer su experiencia y reflexionar sobre las diferentes formas de construir una familia en el mundo actual. Antes de entrar en el debate, es importante entender qué es la gestación subrogada. Se trata de un proceso en el que una mujer conocida como madre subrogada o gestante lleva un embarazo para otra persona o pareja, que serán los progenitores del bebé una vez que nazca. En muchos casos, el embrión se crea a través de fecundación in vitro, utilizando óvulos y espermatozoides de los futuros padres o donantes, por lo que la gestante no tiene vínculo genético con el bebé en la mayoría de los casos. Así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. ¿Qué tal, chicos? Pues tengo 43 años y mi pareja, que no está hoy aquí, tiene 28. Él es de Jaén, yo soy de Santander y nos encontramos en Granada, nos enamoramos y decidimos vivir una vida en común y al poco tiempo pues ampliar la familia, buscar las soluciones que nos podía aportar la gestación subrogada. Y todos estos ruidos que escucháis son por los enanos, que tenemos unos mellizos estupendos de 1 año y medio. Decidimos pues comenzar un proceso de gestación subrogada pues, como un arma más que hay en el mercado para poder procrear, ¿no? Como una in vitro, una pareja heterosexual, pues una gestación subrogada. ¿Cómo fue que comenzaron a considerar la gestación subrogada como opción para formar su familia? Fue porque, pues no había otra manera. Había otra manera, que era la de la adopción, que yo estuve hace ya 10 años en una lista de adopción. Como cambié de provincia 2 veces, la administración pues me acabó echando de la lista porque entendía que era una persona inestable. ¿Fue una decisión difícil de tomar? La verdad que no, porque comenzamos a informarnos mucho y muy bien sobre los diferentes procesos que había por el mundo y unos amigos nuestros estaban inmersos en ese momento en ese proceso, nos hablaron de la transparencia y de la total legalidad del proceso. Nos informamos nosotros después para ver que todo era como garantista, ¿no? Para todas las partes y decidimos tirar hacia adelante. ¿Qué factores pesaron más en esta decisión? Sobre todo la relación que íbamos a tener con la gestante durante todo el proceso, porque había partes del mundo en las que la relación nos obligaban a que fuera nula. Entonces, pues dentro del artificial del proceso, ¿no? Donde nos apetecía llevar de una manera natural el proceso de comunicación con la gestante para ver que todo iba bien y que todo se estaba cumpliendo según lo que nos habían garantizado que iba a ser, su buen trato, la atención que a ella le brindaban, sociosanitaria. ¿Cómo fue el proceso? A cualquiera que me pueda escuchar y cualquiera que se pueda plantear cómo va a ser el proceso, les voy a decir que es una locura, es una montaña rusa de emociones, porque se trata de una fecundación in vitro, al uso. Y como os he dicho antes, dentro del artificial del proceso, del proyecto, hay una parte de la naturaleza que no se puede controlar. No la puede controlar ni el dinero, ni el médico, ni nuestra intención, nada. Y es cuándo se va a quedar embarazada tu gestante. Entonces es una montaña rusa que vivimos como cualquier pareja heterosexual, heteronormativa, llámalo como quieras. Entonces, por ejemplo, llegaron a la 4ª transferencia embrionaria. ¿Cómo encontraron a la persona que gestó a ellos? ¿Fue a través de una agencia? En nuestro caso, a través de una agencia. Una agencia que nos proporcionaba el contacto con la clínica. Tenían un convenio con España y nos daban esa información. ¿En qué país fue? Fue en México. ¿México? Y lo elegimos por el habla hispana, sí. La cercanía de la cultura.
digamos, por una cercanía cultural más que en Estados Unidos. ¿Os gustaba también más cómo estaba allí regulado que en otros países? No, nos gustaba más en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, eran unas garantías mucho más rápidas, había ciertos convenios con España. Elegimos México por el costo, era un poquito más económico que Estados Unidos. ¿Y había mucha diferencia a nivel, pues eso, lo que habla garantista con...? La única diferencia que había era en los tiempos a la hora de volver después de que hubieran nacido los niños. ¿Cómo describirías la relación con la gestante durante el proceso? Como has hablado antes de... Pues fíjate, durante y ahora, o sea, nos sentimos como una familia, es como la tita, digamos, de México, porque ella ya tiene más niños, más mayores, suyos y de su pareja, y pues nos hablamos mucho, nos tenemos en redes sociales, nos seguimos y nos reaccionamos por Instagram y los ve crecer y alucina. Hacemos videollamadas por WhatsApp, o sea, es como nuestra pequeña familia mexicana y queremos que siga siendo así. Queremos que los enanos cuando sean mayores pues sepan toda la verdad, absolutamente toda la verdad, y que conozcan quién fue la persona, su hada madrina. ¿Hubo algún momento que recuerdas así especialmente emotivo, difícil o...? El día que conocimos a la gestante. Sí. En nuestro primer viaje a México, cuando fuimos a dejar nuestra carga genética, que fue el día que conocimos a la gestante, ese día fue súper emotivo. Empezar a llorar y no parar de darle las gracias por habernos elegido también a nosotros, porque esto era cuestión de hacer match. ¿Sí? Sí, nos teníamos un poco como que... A ella le ha contado nuestro caso y nosotros preguntamos cuál era su motivación de ayudarnos, y cuando nos dimos cuenta que no era la económica, que era una promesa, pues, yo estuve una hora llorando, dando las gracias. ¿Hay algo que creas que es importante que la gente sepa sobre todo del proceso? ¿O algo que destacaría? Sí, y una de las cosas que es más candente y que más revuelo da es que la gente se piensa que las gestantes son mujeres pobres, en las que les hace falta el dinero para vivir, y nada más lejos de la realidad. De hecho, las clínicas les hacen un examen socioeconómico también para darse cuenta que este no es su modo de vida. Nuestra gestante es empresaria, con su marido, con 3 hijos, y su motivación, como os he dicho antes, era una promesa, porque ella al principio no podía tener hijos, y para ella fue la gracia de Dios el que luego los tuvo de forma natural y tuvo 3. Entonces fue un poco como una promesa de agradecimiento. Cuando yo le pregunté qué iba a hacer con el dinero, era directamente una ayuda para los estudios de sus hijos. De hecho, ahora mantenemos relación, como os digo, y la mayor quiere ser dentista, y les he dicho que cuando cumpla los 17 años que se venga para Granada, que aquí tiene su casa y tendrá su universidad, porque bueno, esta es su familia. Hay muchas opiniones sobre este tema en la sociedad. ¿Cómo vive esta mirada externa? Cuando escucho ciertos comentarios fuera de lugar, pues ¿sabes lo que pasa? Que al principio, estando en el proceso de embarazo, ¿no?, hasta que llegaron los enanos, sí que alcé la voz y intenté aleccionar a mucha gente. Intentaba que me escucharan, pero mira, perdí una persona importante que yo creo que era una amiga, y lo que abogo es a que la gente se informe. Pero los comentarios más dañinos, recordad que nunca van a venir de la gente que os quiere de verdad, o de la gente que le importas de verdad. Va a ser gente que no acaba de dar el paso para entender, o para abrir su mente, o para entender. Mira, hay un grupo de gente, no le voy a poner la etiqueta, en el que dice nosotros parimos y nosotros decidimos. Pues ese grupo de gente, para mí, es el que más me duele escuchar, porque no están dejando ni decidir a la persona que me eligió y que yo elegí a ella para parir a mis hijos, ¿no? Entonces, ni siquiera ese grupo de gente está defendiendo que esa persona decida. Pues como ese, pues hay otros grupos que no les pongo etiqueta, pero que todos conocemos, pues que hacen mucho ruido y que se quieren informar poco, pensando de que pues se maltrata a las gestantes, o que nos aprovechamos de ellas, como dicen, las castas más pudientes. Pues yo soy una persona trabajadora, como vais a ser vosotros, con 2 sueldos, como cualquier familia. Ni soy millonario, o sea, que yo pienso que puede acceder cualquier persona que realmente sienta la necesidad de traer al mundo lo más querido. Y luego hay mucha controversia entre que si es algo necesario o que si es un capricho. Tú tienes padres, ¿verdad? ¿Tú crees que no fuiste el capricho de tus padres? Te aman seguramente, y a ti te amarán, y a ti te amarán, y no fue en un inicio oye, tenemos un niño, pues el capricho de los padres, ¿no? Pues claro que es un capricho, pero
de mí nace también que es una necesidad. Como ya nos has dicho, ¿no? Que en un futuro a tu hijo se lo comentaría todo el proceso, Sí. ¿Cómo lo haría? En cuanto comienzan las primeras preguntas, o sea, ¿cuándo es mi hijo maduro para entenderlo? Pues cuando seguramente empiezan a preguntar. Están creciendo en un ambiente en el que tienen papá y papi, o sea, no hay nada extraño. ¿Cómo lo haría? Pues de la forma más natural, no sé, cuando empezarán a preguntar por qué no tengo una mamá, o quién es mi mamá, pues algo así. Ahí tengo 2 libros para leerles cuando sean un poco más mayores. Uno es ¿De qué barriga nací yo? Y el otro, 2 papás para Hugo. Porque aquí se trata de 3 partes, que no la gestante es la donante, o sea, hay una donante anónima, hay una gestante y está nuestro esperma. En este proceso concreto de gestación subrogada, lo que se realizó fue una transferencia embrionaria con la carga genética de uno de los 2 papás de intención y con un óvulo donante anónimo. O sea, la gestante no aporta ningún tipo de carga genética. La gestante es el vehículo que nos ayuda a tener a los bebés. Entonces, en los juzgados españoles, a pesar de la gestación subrogada estar prohibida, cuando los abogados exponen el caso en la demanda y les dicen es que no hay ninguna carga genética, por eso no se ha arrebatado de las manos de ninguna madre nada, es porque la gestante no tiene ninguna carga genética, absolutamente ninguna. Ella declara de que es consciente que es un proceso de gestación subrogada, que está haciéndolo para otros papás y digamos que lo que hace es renunciar a su maternidad. Siguiente, que el proceso legal, los obstáculos que encontraste y que... Mira, en el proceso legal como tal, tanto en México, o sea, en México ninguno. Ellos tienen, o sea, está aprobado y está aceptado que la gestación subrogada es legal en México. Hay que pasar una serie de pruebas judiciales y de registro para obtener el pasaporte, que me parece de maravilla para aquello que no se convierta en un turismo de paternidad, ¿no? Y además lo hacen muy bien porque intentan que además los plazos sean como cada vez más largos a la hora de obtener el pasaporte, para que los papás un poco como que se desgasten y no se vaya todo el mundo allí. Y luego, pues, cuando llegas a España, pues los procesos legales pues siguen su cauce. La vulneración de los derechos del menor no se las pueden pasar a la torera, pues al final se acaban registrando en el registro civil español los niños porque se demuestra en un juzgado español en el que hay un padre biológico, que cuando se demuestra que hay un resto biológico de ADN, pues el Estado español entiende que son hijos de un español, por lo tanto son españoles. Pero hay que pasar un proceso judicial pues también bastante largo y tedioso. ¿Cuánto fue todo el proceso? Todo el proceso, pues yo te diría que ahora mismo no te lo sabría decir. Lo que es el proceso de gestación, en el momento que lo hicimos nosotros, en torno a los 75.000 euros. Y ahora está bastante más disparado. Y en México yo creo que debe estar entre los 85 o 90.000 euros posiblemente. Estos gastos luego ya van añadido la estancia en México, se alargó hasta 5 meses. ¿Pasaste los 9 meses de embarazo, tu pareja y tú, allí en México con la...? No, aquí se nos dice que volvemos de nuevo a estar embarazados y la gestante lo vive a distancia con nosotros. Todas las pruebas son por videollamada, súper emocionantes, como si estuviéramos allí. Allí llegamos al parto. En el momento que firmáis el contrato, la madre tiene una serie de condiciones. La gestante, Sí. ¿vale? Madre en el mundo de gestación subrogada, madre no existe, pero mira que bien, así aprendes una cosa nueva. Es la gestante. La madre sería si hubiera un vínculo genético. Que hay un vínculo, ojo, pero no es genético. No, solamente las únicas condiciones que tienen son que alguien nos esté escuchando, como cualquier proceso de transferencia embrionaria a la española. O sea, pues evitar el tabaco, ser consciente de que estás embarazada, ser consciente de que estar embarazado no es estar enfermo, que también hay mucha gente que piensa que está enfermo y se toma la vida de una manera un poco diferente. Sobre todo hábitos alimenticios y poco más. Pero son recomendaciones y consejos que les dan. Ten en cuenta que dentro de los gastos que hemos hablado hace un segundo, aparte de estar también ahí metidos no solamente el proceso de in vitro, sino los gastos de los abogados, tanto en España como en México, etcétera, etcétera, están implícitos los seguros de responsabilidad civil, perdón, los seguros de enfermedad. Ella está asegurada por si pasara cualquier cosa, los sanos también, los 15 días que estuvieron
en la incubadora, un hospital privado, imaginaros lo que fue, pues creo que fueron una factura cerca de 30.000 euros que abordó el seguro, tanto como para ellos como para la gestante. Entonces, todo eso lleva implícito el importe que hemos hablado. ¿Y la gestante previamente había tenido más procesos así o No, lo ha la seguido primera. teniendo después? No, era la primera vez y dijo que lo pasó un poquito regular porque fueron 7 mesinos y en el último momento pues ella tuvo una preeclampsia, una levantada de tensión y demás, y ahí lo pasó un poquito regular y ya dijo, bueno, pues ya mi objetivo era ayudar, y ayudé y ya está. Ya cumplió la Ya promesa. cumplió, sí. ¿Qué os hubiese gustado saber antes de empezar este camino? Ay, nada, yo estoy muy feliz. O sea, es más, yo cuando buscaba la información más orientada a la parte legal que a cualquier otro tipo de cosas, como preguntas de cómo es tener un hijo, no sé. Yo siempre le quise dejar, como os he dicho antes, dentro de lo artificial del proceso, que lo repito mucho, quise dejar una parte a la naturaleza, al universo. ¿Qué me hubiera gustado saber antes? Yo te digo que nada, que dentro de esta montaña rusa lo más divino que me ha pasado en la vida han sido ellos. ¿Hay algo que les diría a otras personas que estén pensando en seguir esta vía para formar una familia? Que sigan adelante. O sea, que si han tenido ese pensamiento intrusivo de querer ser papás, pues es porque sienten una necesidad, porque tienen ese capricho, porque la vida les está llamando y les está diciendo que quieren dejar un legado. Que a mí, cuando hay gente que me ha preguntado ¿por qué has querido ser padre?, yo es porque soy muy feliz en esta vida y quiero que alguien más lo descubra, cómo es esta vida tan feliz, y si son mis hijos, pues ¿por qué no? O sea, que sangre de mi sangre se quede aquí cuando yo me marcho y enseñarles mis valores y los de mi pareja y los que mi familia y mis amigos, como os he dicho antes, no somos de aquí, entonces no tenemos familia aquí, lo estamos cuidando nosotros solos. Este proceso, aquí no hay abuelos, aquí no hay... Pues nuestros amigos son los titos, y entonces tenemos pues muchos amigos y muchos titos, y esa es nuestra ayuda. Entonces, bueno, pues que si han sentido esa llamada, pues que sigan adelante y que el dinero no sea un impedimento, que lo es, porque todo vale. O sea, si te quieres ir a cenar a un restaurante bueno, pues tienes que pagar buenas cosas, ¿no? Pero que te pueden dar un préstamo, que yo pedí un préstamo, que se puede llegar. Y con respecto al final, lo que hemos hablado antes de la nueva ley que hay aquí y tal, ¿tú qué crees que debería mejorar o cambiar en torno a este tema para que sea más justa, accesible? Lo que deberían de cambiar es regularlo. Esto es regularlo, ya está. Esto es como, ¿cuál es la droga más común que hay? La marihuana, pues todo regulado y todo con su control, pues creo que se evitaría pues mucha sangre y muchas historias, ¿no? Con el tema en el tema de la gestación subrogada se evitaría mucha suspicacia y mercadería, si hubiera en algunos países, como se decía que en Ucrania había, etcétera, etcétera, o los países menos conocidos que no están tan regulados, como puede ser México, Estados Unidos, ahora Argentina, ahora Colombia, pues que lo regulen, porque de esa manera, si está regulado, está controlado, y si está controlado, menos cosas se van a escapar feas que a nadie nos gustan, ¿no? Esas garantías que yo decía antes, que yo siempre pedía que se cumplieran. Entonces, que el Estado español lo que tiene que hacer es que tenemos unos vecinos que se llama Portugal, que lo tienen regulado, más o menos, cogido con pinzas, pero está más o menos regulado. Pues, ¿en qué siglo vivimos en España de momento, en este aspecto, ¿no? Nadie pensaba que dos hombres o dos mujeres se pudieran casar y llevamos ya, creo que 20 y pico de años con la ley del matrimonio. O sea, que ahora podemos parecer unos que nos rebelamos y que estamos locos, pero bueno, también llamaban locos a esos dos hombres y dos mujeres que se quisieron casar, y hoy es un hecho el que está regulado. Bueno, pues alguien tiene que ir por delante. También los homosexuales tenemos mucho que agradecer de las palizas que les daban cuando se les tenían que esconder de los policías, ¿no? Pues esto es un poco como así. ¿Qué hacer? Pues que lo regulen, que el Estado español tiene que darse cuenta que es algo natural. No os podéis imaginar, en la última encuesta del País de hace 2 años, pues creo que salía un 68, un 70%, cuando hicieron una consulta popular, de que estaba la sociedad española a favor de, y salieron un mogollón de mujeres que están dispuestas, españolas, a gestar para otros padres de intención, o sea, altruistamente, sin ningún tipo de compensación, ¿eh? O sea que
que se lo miren y que nos escuchen, y que de esa manera, escuchando, pues se darán cuenta de que lo que hay que hacer es regular. Todo lo que se regula acompaña. Todo lo que conviene sucede. O sea, a ustedes conviene. Vale, pues muchas gracias, Roberto, a ti y a tu pareja por colaborar en nuestro podcast. Y ojalá este podcast sirva para que la gente empatice y conozca la historia real y no critique desde la ignorancia. Eso es, que si tienen que criticar, que critiquen, pero con los argumentos, pues, ¿no? Que ya les puedan poner una balanza y que no sean los suyos propios, sino que pues hayan escuchado a un tío como yo y que digan, pues, qué maravilla, o qué imbécil que sigue pensando o sigo pensando lo que, pues fenomenal, ahí es su camino, y yo le invito a tomarse otro café conmigo, como el que estamos tomando aquí nosotros, para poderle dar más argumentos y responder lo que a las preguntas y las cuestiones que ellos necesiten. Bueno, familia, muchas gracias por vuestra colaboración para la realización de este podcast, ya que sin vosotros no habría sido posible. Y gracias a vosotros, oyentes, que hacéis por interesaros por este podcast e informaros de estos temas que están a día de hoy en la sociedad. Una vez conocida esta historia real, nuestra mente se ha abierto en gran medida y hemos podido llegar a empatizar con las personas que recurren a dicho método para formar una familia. Espero que os haya gustado. Saludos.